Bueno, entonces vamos a ver el dominio de las aguas, su aprovechamiento, dominio común y especial, su regulación legal, civil y administrativa. El dominio de las aguas, ustedes tienen conocimiento que una ley específica que regule el agua no hay. O sea, hay propuestas en el Congreso, hay iniciativas de ley en el Congreso, propuestas por la Universidad de San Carlos y por varias instituciones. Está una iniciativa de ley, pero lamentablemente al Congreso de la República no le conviene que haya una ley que regule el servicio de las aguas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ahorita cuando no cae o no hay agua, lo que hace la gente es perforar un supozo, hacer un supozo. Si se da la ley de aguas, eso ya no se podría hacer, porque eso está establecido en parte de la iniciativa de ley dentro de las aguas. Entonces, una ley específica que regule las aguas no hay. Por ejemplo, los consejos comunitarios de desarrollo en su aldea está el consejo y también tienen, por ejemplo, el comité de agua, que existe un comité que cobra el servicio del agua, le da el mantenimiento y para que pueda ser regulada, los usuarios paguen su servicio, se reúne la comunidad, levantan una acta donde ellos se comprometen con ciertas cuestiones que son como ley o norma para la comunidad y si no, no las acatan, ahí mismo se establece que les cortarán el servicio, pero es normas que ellos regulan porque hay gente que no paga el servicio, gente que desperdicia el agua. Entonces, los consejos comunitarios o los comités de agua en cada comunidad lo que hacen es reunirse toda la aldea. ¿Para qué? Para que después si la gente se va a quejar a derechos humanos o a la municipalidad o a cualquier ente que le cortaron el servicio, al menos ellos se amparen que está con el aval de la mayoría de votos de la comunidad donde ellos aceptaron que si desperdiciaban el agua, no pagaban el servicio 2, 3, 4 meses, se podía ir a cortar el servicio. Entonces, quiero empezar con eso porque aquí vamos a ver, por ejemplo, que el régimen de las aguas dice que está en el artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y qué dice? Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescindibles. O sea que todas las aguas, siempre y cuando estén, ya vamos a ver, ríos, aguas, cascadas, pues son de dominio público. Ahora sí, si en mi propiedad hay un nacimiento, nace agua, pero está dentro de mi propiedad, entonces ese nacimiento es particular, es de la persona que está dentro de sus límites de su propiedad. Aquí dice que las aguas son inalienables, no pueden ser embargables, enajenables, imprescindibles, nunca vencen, no tienen límites. Su aprovechamiento, uso y goce se otorga en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Así tiene la Constitución establecida en su artículo 27 que debe de haber una ley que regule esta materia. Entonces, desde 1985, no digamos que se estableció y fueron las últimas modificaciones a nuestra Constitución. Entonces, hasta la fecha todavía no hay una ley que regule las aguas. El artículo 128 del aprovechamiento de aguas, lagos y ríos dice que el aprovechamiento de las aguas, de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuyan al desarrollo de la economía nacional
están al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como facilitar las vías de acceso. O sea que aquí miren las aguas, los lagos y los ríos, dice que son para fines agrícolas o agropecuarios, turísticos, pero que también tenemos que contribuir a reforestar. La mayor aprovechamiento de agua o nace agua donde hay más árboles porque se mantiene la humedad. Por ejemplo, aquí en los nacimientos que están en la torre hay 5 o 6 nacimientos de agua. Si ustedes van a ver, hay partes de que están llenas de árboles, otras partes que no están reforestadas, pero hay una mayoría, hay una parte donde eso se mantiene húmedo porque está cubierto de muchos árboles. Entonces ustedes saben que entre más árboles hay, más agua hay. Pero ¿qué pasa? Aquí se dedican mucho a la tala de árboles, especialmente en esa montaña. Entonces también hay mucha escasez porque la gente sufre de escasez de agua en época de verano, porque entonces como no hay sombra, no hay árboles que mantengan la humedad del suelo, entonces los nacimientos tienden a secarse y hay poca agua. Ahorita que viene el invierno, entonces la tierra vuelve a humedecerse y entonces hay más caudal de agua de los ríos y por eso el agua no hace falta. Pero si hubiera para reforestar y no, especialmente donde hay agua y sirve para las comunidades o sirve, por ejemplo, para el área urbana, es donde menos se debería de permitir que hubiera tala de árboles. ¿Dónde están reguladas el dominio de las aguas? Está en el Código Civil, en los artículos del 579 al 588. Está la Ley de Transformación Agraria, el Código Municipal, el Reglamento de Digesa, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, la Ley de Minería. Estas son parte de las leyes donde se regula parte del dominio de las aguas, especialmente, por ejemplo, en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Uno de los objetivos, dice, es proteger y aprovechar el mantenimiento de las aguas. Y si vamos al Código Civil, en su artículo 579, son de dominio, dicen, de la propiedad de las aguas. Son de dominio privado las aguas pluviales que caigan en predios de propiedad privada, mientras no traspase sus linderos. Las aguas continuas y descontinuas que nazcan en dichos predios mientras discurran por ello. Las lagunas y sus alveolos formados por la naturaleza en los expresados terrenos. Las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales en propiedad particular. Estas son aguas que están en dominio privado. Hay propiedad de alveolos o cauces, son los fondos de lagos, aguas subterráneas, distanciamientos que pueden abrirse los pozos. Aquí están las obras artificiales a que se refiere el artículo anterior no podrán ejecutarse a menor distancia de 40 metros de edificios ajenos, de un ferrocarril, carreteras, ni a menos de 100 metros de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero público, sin la licencia correspondiente de los dueños, en su caso del municipio. O sea, hasta que para abrir un pozo deberían de pedir permiso a la municipalidad. Entonces, también ahí en el Código Civil están regulados ya el dominio privado y público de las aguas. Ahora bien, vamos al dominio del subsuelo.
Dice que cuando se habla del subsuelo quedan comprometidos todos aquellos recursos no renovables, ejemplos, minerales e hidrocarburos, que de conformidad con la Constitución Política de la República son recursos que pertenecen al Estado y están regulados por leyes específicas, ley de minas y ley de hidrocarburos. En el artículo 125 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 5 de la Ley de Hidrocarburos, artículo 459 del Código Civil, numeral 4. Entonces, si nos damos cuenta, el dominio del suelo incluye lo que es parte de los hidrocarburos, que es el petróleo, los minerales que no solo se dan oro y plata, sino que hay otro tipo de minerales también que se dan aquí en nuestro país y entonces tienen una ley específica que lo regula, como la ley de minerías y como la ley de hidrocarburos. Los elementos del dominio del subsuelo. A, el Estado, que es legítimo propietario del subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales. B, los elementos que se encuentran en el subsuelo, yacimientos de hidrocarburo y minerales, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Entonces, el subsuelo pertenece al Estado, es dominio del Estado. Sus características. Es un bien propiedad del Estado. Es imprescindible. Puede ser objeto de explotación y exploración por particulares nacionales o extranjeros. Son recursos no renovables. Clasificación de los recursos del subsuelo son los hidrocarburos y los minerales. La regulación de los hidrocarburos está en la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley 109-83 del Congreso de la República, y la regulación de minas es la Ley de Minas, Decreto 48-97 del Congreso de la República de Guatemala. Concesiones y contratos para la explotación y exploración del subsuelo. Ustedes saben que tanto para el petróleo como para los minerales se tienen que hacer contratos para su explotación y exploración. La disposición general para los contratos de operaciones petroleras quedan contenidos dentro de la Ley de Hidrocarburos del artículo 8 al 24. Asimismo, el reglamento que regula la celebración de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Reglamento para operar como contratistas de servicios petroleros o subcontratistas de servicios petroleros. El área de exploración. En el área que el contratista retiene para el desarrollo de sus operaciones petroleras de explotación como consecuencia de uno o varios descumplimientos de campos comerciales conforme a la ley y al contrato. Licencias de exploración son las que confiere al titular la facultad exclusiva de localizar, estudiar y analizar los yacimientos para los cuales hayan sido otorgadas. Plazo de la licencia de exploración, 3 años prorrogable hasta 2 periodos iguales o menores. O sea que primero, esto es en cuanto a la exploración del petróleo. Por ejemplo, aquí se pueden hacer contratos y hay contratos hechos con empresas nacionales e internacionales que se dedican a explorar y a explotar el petróleo. Primero dice que el contratista ve, descubre si hay un yacimiento o algún pozo de petróleo, explora primero el área. Luego, en base a los lineamientos y requisitos que están establecidos en la Ley de Hidrocarburos, solicita la licencia para poder explorar, poder explotar y estudiar y analizar estos yacimientos. Igual, se puede hacer, la licencia se las pueden otorgar por 3 años, las cuales estos la pueden solicitar una prórroga que se los pueden hacer ya sea por 2 periodos iguales, que quiere decir que se las pueden ampliar a 6
años, ya que cada de 3 años puede, y dice 2 periodos, pueden ampliarla hasta más de 6 años. Derechos del titular de la licencia de exploración. ¿Qué derechos tiene? Prórroga de su licencia. Se le vence el periodo de 3 años, puede solicitar o ampliar su prórroga. Renunciar o ceder la titularidad de su licencia. O sea, ya no quiere explorar, tiene el derecho de poder ceder a otra empresa la licencia de exploración. Franquicias, beneficios y exoneraciones. Puede solicitar también franquicias y exonerar. Puede solicitar el beneficio de la exoneración del pago que pueda hacer de dicha licencia de exploración. Obligaciones del titular de una licencia de exploración. Iniciar operaciones en el plazo máximo de 6 meses. Se le otorga la licencia y tiene que iniciar sus operaciones a más tardar dentro de 6 meses. Dar aviso a la dirección del hallazgo de otros minerales distintos. Si va a explotar petróleo, pero en la exploración encuentra otros minerales, entonces tiene que dar aviso a la dirección, dice aquí. Informar a la dirección dentro del plazo de 3 meses a partir de la finalización de cada año de exploración sobre descripción de operaciones y trabajos, descripción de inversión efectuada, concesiones de explotación. La concesión de explotación confiere al titular la facultad exclusiva de explotar los yacimientos para los cuales haya sido otorgada. Primero solicitaron el área de exploración, luego se fueron a solicitar la licencia y si es una empresa internacional solicita la concesión, o sea, el contrato donde solicita poder explotar y explorar el área que fue descubierta donde hayan yacimientos de petróleo. Plazo de esta ya es una concesión, explotación de los minerales, porque para la de hidrocarburos es de 3 años. En cambio aquí la concesión para la explotación de minerales es de 25 años. O sea, una empresa minera puede solicitar la explotación de minerales y la licencia se le concede por 25 años y pueden prorrogarlas por 1 o más periodos iguales o menores. O sea que puede prorrogarle otros 25 años. Se puede extender esa prórroga. Ahora con los yacimientos de petróleo solo son 3 años. Ahora los minerales, la concesión de explotación de minerales es de 25 años. Derecho del titular de una concesión, prórroga de su concesión, disponer de los productos minerales, franquicias, beneficios y exoneración. O sea que en las licencias para las concesiones de minería también tienen el derecho de poder solicitar la exoneración del pago de la licencia para una concesión para poder explotar los minerales que haya descubierto en determinado lugar para poder explotar tanto los minerales como los yacimientos de petróleo. Historia de la exploración y explotación petrolera. En realidad yo les cuento que me di la tarea de poder investigar lo del petróleo porque tenemos más conocimiento de la explotación de minerales. Al menos yo no tenía conocimiento que en Guatemala hubieran empresas o que hubieran yacimientos de petróleo. Entonces, hoy aprendí que sí hay y hay varias empresas que se dedican a esto aquí en nuestro país. Dice que la exploración petrolera en Guatemala se ha llevado a cabo alrededor de 60 años y a la fecha se han perforado 147 pozos. La producción actual es aproximada de 17.597 PLs
Díaz, provenientes de las cuentas petroleras de Petén Norte y Petén del Sur. O sea que el departamento del Petén es una parte, una área donde se encuentran yacimientos de petróleo. El petróleo es transportado por medio de un oleoducto, que les soy honesta que yo ya no investigué porque tuve que salir. Si alguien lo pudiera buscar en el internet, ¿qué es oleoducto? ¿Cuál palabra dijo, licenciada? Disculpe. Es oleoducto. Ah, Oleoducto, dijo licenciada. Sí, oleoducto. Oleoductos y gasoductos actúan como auténticas arterias en el interior de la Tierra y mediante extensas tuberías de acero y plástico transportan gas y petróleo a lo largo del planeta. Esos son entonces los oleoductos. Yo estoy viendo aquí unas imágenes que son tubos grandes, me imagino, donde va el petróleo. Es como que, no sé si ustedes se han visto cómo perforan un pozo, que meten grandes tubos y van buscando 1000 pies, 2000 pies donde encuentran el agua. Igual me imagino que lo hacen también con el petróleo. Entonces dice que son transportados por medio de oleoductos, o sea, de esos tubos, el cual proviene del campo de Rubelsalto en el norte del departamento de Alta Verapaz, que es otro departamento que tiene yacimientos de petróleo, y del campo San en el norte del departamento del Petén. Ambos se convergen en la estación de bombeo de Ruján, siguiendo una sola línea con tubería de diámetro de 12 y 10 pulgadas. El crudo es transportado a la terminal petrolera Piedras Negras en Santo Tomás de Castilla, departamento de Izabal. O sea que el yacimiento de petróleo hay en el Petén, en Alta Verapaz, y a través de estos oleoductos que lo transportan hacia el puerto de Santo Tomás de Castilla. Y son tubos de 12 y 10 pulgadas. El primer pozo exploratorio es del Castillo Armas 1. Fue perforado en 1958. Este fue el principio de 10 pozos exploratorios más perforados entre 1958 y 1962. En 1959 se realizó la perforación de 3 pozos más. Entonces, como les digo, soy honesta, para poderles dar conocimiento de esto, yo me puse a investigar, porque yo no tenía conocimiento, pues que en nuestro país hubieran yacimientos de petróleo. No sé si ustedes tenían algún conocimiento o sabían de los yacimientos del petróleo y qué hacen con el petróleo aquí en nuestro país. No, la verdad que de mi parte también no desconocía ese tema. Yo lo que más conocemos pues es lo de minerías, tanto por los problemas que se dieron con la minera de San Rafael establecida aquí en San Rafael. Hemos conocido más acerca de esto y también vamos a ver varias cosas de la minería.
que están establecidas que se den, yo no les podría decir, pero que sí, cuáles son las finalidades de una empresa minera. Aquí pues yo busqué algunas cuestiones y se las voy a compartir, que estemos o no de acuerdo, porque ustedes saben de que pues nuestro pueblo siempre se ha opuesto. Por eso hasta hubo una consulta donde no a la minería. Pero, ¿por qué? Porque esto daña grandemente a nuestro medio ambiente y especialmente el agua, porque lo que más necesita una minera para poder explotar los minerales es mucha agua. Entonces, a la larga, pues vienen a perjudicar y siempre hemos visto documentales o hemos estado informados que lo que más daña, pues es el medio ambiente, especialmente se ha conocido más sobre la mina que estuvo en San Marcos, la mentada mina de Merlín, que fue donde hubo mucha gente que tenía problemas con el agua, que gente que se lavaba tal vez en algún río y estaba contaminada por los desechos que sacaba la mina, pues le salieron manchas, enfermedades en la piel. Entonces de eso se ha dado mucho que se vaya en contra de la minería. Dice, beneficios tangibles en la actividad petrolera en Guatemala. La industria petrolera en nuestro país comprende la exploración y explotación de hidrocarburos, su refinación y transformación, así como su transporte y comercialización. La actividad petrolera juega un papel fundamental para el desarrollo de la economía nacional, puesto que provee insumos y combustibles indispensables para la producción de energía, contribuye en la generación de divisas, proporciona transferencias de tecnología y contribuye como fuente generadora de empleos. Los beneficios proporcionados por la actividad petrolera en nuestro país generan tanto beneficios directos como indirectos. Los beneficios indirectos se traduce en la activación de importantes industrias y empresas de servicios, servicios de transporte terrestre, aéreo, navieros, portuarios, servicios bancarios, hoteleros, manufactura, etc. Entre los beneficios directos pueden resaltarse la generación de divisas, generación de empleo, capacitación y entrenamiento de personal, obras sociales en las comunidades. O sea que al estar explotando una empresa, ya sea nacional o transnacional, los yacimientos de petróleo pues también genera fuentes de empleo. Dice que capacita al personal, dan prácticamente el combustible para el transporte terrestre, aéreo, y da beneficio a la comunidad o al departamento donde está cerca el yacimiento del pozo que fue descubierto y están explotando o explorando. La industria petrolera constituye una fuente de trabajo para muchos guatemaltecos profesionales, técnicos y obreros que viven en comunidades cercanas. Además, genera mano de obra indirecta en áreas de transporte terrestre y aéreo, construcción de infraestructura, capacitación, consultoría e insumos. Tanto el Ministerio de Energía y Minas como las compañías operadoras de contrato de explotación y exploración se preocupan por su capital humano, ya que otorgan capacitación continua a sus empleados, teniendo a la fecha gran cantidad de profesionales capacitados y técnicos entrenados en diversos países con amplia experiencia en actividades relacionadas con la industria petrolera. Las compañías operadoras de contrato de explotación y explotación petrolera han realizado proyectos de perforación de pozos, introducción y red de distribución de agua potable, así como la instalación de plantas de tratamiento. Se han construido escuelas rurales y salones comunales en varias comunidades.
Las comunidades localizadas en áreas aledañas son beneficiadas con atención médica gratuita a través de clínicas de las compañías. Los médicos prestan atención a pacientes con enfermedades comunes, realizando campañas de prevención, vacunación, salud preventiva y educación. O sea que las empresas petroleras dan todos estos beneficios a las comunidades. Como dicen aquí, campañas de salud, educación, infraestructura, dan. Y ahorita vamos a ver lo mismo en la minería. Infraestructura petrolera en Guatemala. Hoy día se ha logrado el desarrollo de una infraestructura que permite el crecimiento sostenido en la industria petrolera, lo que se traduce en la estimulación del interés de empresas nacionales e internacionales en invertir en el país. Actualmente existen cinco empresas que operan contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, o sea, de petróleo. Dice, una de ellas es el Perenco Guatemala Límite, otra Petro Energite Sociedad Anónima, Petro Latina Corporación, Compañía Petrolera del Atlántico USUL Guatemala. O sea, estas compañías, como les digo, pueden ser algunas nacionales y otras pueden ser transnacionales que se llevan el petróleo que explotan aquí en Guatemala, así como empresas subcontratistas de servicios con larga experiencia en la industria petrolera nacional. El gobierno actual ha intensificado las acciones que ha propiciado el crecimiento de la industria petrolera. La producción de petróleo promedio a la fecha es de 14,700 barriles diarios, convirtiéndose hoy en día en el cuarto producto tradicional de explotación nacional que genera divisas e impulsan la economía nacional. Yo les soy honesta. Yo en lo que ahorita les estoy dando derecho financiero a los del otro semestre y vemos muchos de los impuestos. Vimos muchos impuestos directos, indirectos, pero les soy honesta, yo nunca vi impuestos que se fueran a pagar acerca del petróleo. Imagínense, aquí dice que son 14,700 barriles diarios que transporta Guatemala. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hace ese dinero? Entonces, lo primero que me viene a la mente es la corrupción, que en vez de beneficiar a las comunidades, a las familias, a nuestro país, esto es un negocio que se da entre el gobierno y las transnacionales que vienen a hacer concesiones y contratos petroleros con nuestro país, pero que a la larga nosotros no vemos qué es ese dinero, en qué se invierte. La semana pasada estábamos viendo con los patojos el crédito público, la deuda pública. Guatemala, nuestro país, está endeudado de deuda tras deuda, interés sobre interés. O sea, cada día nos endeudamos más. ¿Por qué? Porque cada año se hace un presupuesto de las entidades descentralizadas y autónomas, se presenta al Ejecutivo para que el Congreso lo pueda aprobar. ¿Y qué pasa? Desde hace años sigue el mismo presupuesto que el Congreso nunca ha ampliado, sigue con el mismo. Entonces, cuando no se cubre todas las necesidades para realizar proyectos sociales o de infraestructura, entonces vienen y se hacen préstamos al Banco Mundial o a de otros países para poder cubrir las necesidades de nuestro país, viendo que si nuestro país tiene nacimientos o yacimientos de petróleo y que estos generen ingresos, fuentes de empleo para nuestro país y que encima de eso generara más ingresos para poder cubrir las necesidades en base al presupuesto, estaría bien. Pero nosotros cada día vemos que nuestro país está convertido en una gran corrupción. Yo no sé si ustedes
se han fijado, pero está la comisión de postulación para nombrar al nuevo fiscal del Ministerio Público. En redes sociales se ha filtrado un mensaje donde Consuelo Porras como intimida al presidente que si no la vuelve a nombrar a ella para un periodo de 4 años más, va a sacar a luz muchas situaciones que no le convienen al presidente y que va a pedir su asilo a Estados Unidos. Entonces, ¿en qué país vivimos? No vivimos en un país de justicia, y decía alguien con toda la razón que en nuestro país no vamos a llegar a superar la corrupción porque no hay igualdad de la ley. No es que no seamos pobres, que haya, sí, hay pobreza y pobreza extrema, decía él, pero podríamos mejorar si hay una igualdad y sea igualitaria la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque ella tiene toda la razón, que dice que si llega a un pobre a la cárcel, no tiene abogado, se le nombra uno de oficio, pero llega el hijo de fulanito, sutanito, le dan más prioridad a él. Entonces no hay una igualdad o igualitariedad de la ley, no hay una aplicación que sea igual para nosotros, en común. Entonces por eso existe mucha corrupción en nuestro país, y para que esto llegue o quererse llegar a transformar nuestro país, va a costar un montón. Medio mundo decía o dice, nosotros quisiéramos tener un presidente como el del Salvador. Claro, todos soñaríamos como un presidente del Salvador, pero que alguien viniera y llegara a hacer esto a Guatemala, yo me bajé de la nube, me bajaron de la nube porque tenía varias expectativas con un nuevo candidato, pero dice que es del mismo gremio, de las mismas familias poderosas. Entonces, mientras reine el dinero, reinen las familias poderosas en Guatemala, el dinero corrompe a medio mundo. Entonces, especialmente a los que están en el poder. Entonces, nuestro país va a costar que salga de ese hoyo donde está, porque lo corrompe mucho la corrupción, y especialmente nuestros altos mandos, especialmente nuestro presidente, que si están saliendo estos mensajes a la luz, no es porque quieran hacer más, le quieran hacer propaganda falsa a él, que se filtraron, que no es cierto. Yo lo veo y es positivo, porque si no hubieran mandado también al exilio al exfiscal que estaba en el Ministerio Público, y fue ordenado por el mismo presidente que Consuelo Porras mandara a este señor, lo despidiera porque había mucha corrupción sobre las vacunas. Entonces no quisieron que se destapara esa olla y mandaron al exilio a Estados Unidos, o está allá el exilio fiscal del Ministerio Público, y lo mismo está ella amenazando que si no la vuelve a nombrar fiscal, entonces va a destapar la olla que dejó es fiscal. Igual está mencionando que no quiere que le pase lo mismo que le pasó al presidente del Congreso, Alan Rodríguez. O sea, es una telaraña que de un momento a otro, pues al presidente no le conviene que se reviente y salga a la luz, lo mismo que podría pasarle que pasó con Otto Pérez Molina. La ley de minerías. Estaba el decreto 43-93, pero ahora lo sustituyó el decreto 48-97. La ley de minería, publicada el 1 de julio de 1997, es la que actualmente se aplica para
otorgamiento de licencias y la cual contiene 95 artículos, desarrolla los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual en su artículo 125 declara que es de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. Esta normativa es un resultado de la modificación y actualización de la ley anterior. El sector minero extractivo guatemalteco se caracteriza por la producción minera especialmente de oro, plata, plomo, zinc, óxido de hierro, níquel, jade, mármol y materiales de construcción. Ha representado en promedio el 0.70% del Producto Interno Bruto entre el 2001 y 2017. Si ustedes ven, no solo oro y plata se explota, sino plomo, zinc, óxido de hierro, níquel, jade. Son otros minerales que explotan, pero tal vez el que nosotros más conocemos es el oro y la plata. La minería contribuye a las finanzas públicas con impuestos, regalías y contribuciones como lo son regalías obligatorias al Estado, regalías voluntarias al Estado, regalías municipales, canon de otorgamiento, canon de explotación, impuesto sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles, impuesto de distribución de combustibles, licencias de cianuro, impuesto al valor agregado, aportes al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, aporte al Instituto Nacional de Bosques, impuesto de solidaridad, timbres, multas e intereses. Esto es lo que supuestamente tiene que hacer cuando se le otorga una licencia a las minerías. Tiene que pagar el impuesto sobre la renta, sobre el terreno que va a explotar o explorar. Tiene que pagar el impuesto único sobre inmuebles. Además de esto, tiene que pagar el IVA, tiene que darles aportes a las municipalidades, al Estado, al Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales, porque si va a talar, tiene que reforestar. Eso es lo que está parte de lo que es la ley y lo que regula la ley de minerías. Miren. Guatemala es un país que cuenta con una amplia variedad de recursos naturales, dentro de los cuales se encuentran los minerales. En la actualidad se realizan esfuerzos en el país para promover el desarrollo de la actividad minera, con el propósito de aprovechar el potencial de minerales que se encuentran en el territorio, para desarrollar dicha actividad y así generar una serie de efectos económicos y sociales positivos para los habitantes de las comunidades aledañas a los diferentes proyectos que puedan llevarse a cabo, así como para el propio Estado, lo que se traduciría en un incremento del desarrollo nacional, generando fuentes de empleo de forma directa e indirecta, principalmente para la producción de bienes de consumo y contribuyendo al incremento del Producto Interno Bruto del país. La producción minera guatemalteca está constituida en un 96%, básicamente en la explotación de minerales de la categoría no metálicos, dentro de las cuales se encuentran los siguientes: las diferentes clases de arenas, basalto, caliza, mármol, yeso, cantos, rodados, serpentinas, feldespato, cuarzo, mica, jade, antifolitas, esquistos, pilitas, saprolitas y otros. Un porcentaje del 4% de explotación de minerales metálicos, incluyendo productos como oro, plata, cobre, plomo, zinc. O sea que el 4% es de oro y plata. Níquel, antimonio, óxido de hierro. Sin embargo, el valor monetario, la explotación constituye el 90% del total de la producción de minería. Aquí viene y nos contradecimos porque igual que la ley de hidrocarburos, la ley de minas dice que es un beneficio para el Estado, para la municipalidad,
y para las comunidades donde está establecida o donde se encontró los minerales que van a explotar. Genera fuentes de empleo. O sea, cuando estuvo abierta la minería San Rafael, ustedes vieron que hubieron cantidad de empleos, inclusive muchas personas que aseguraban estarse ahí por mucho tiempo, porque de cuántos años dijimos que se podía otorgar una licencia de minas, de explotación minera. Yo se los dije, y hay de cuántos años es para la licencia de hidrocarburos, y aparte es la licencia de cuántos años es para la licencia que otorgan para la minería. No. Jocelyn. Manda, licenciada. ¿Cuántos años puede explotar una licencia, una minería o una empresa minera? Yo se los di en una diapositiva. No se los sé, acabo- licenciada. Yo se los acabo de dar ahorita en la diapositiva. Son 25 años que tienen una licencia para poder explotar. O sea, hay quienes pensaban de que se iban a estar muchos años en esta empresa minera que vino aquí a San Rafael. Algunos hicieron sus préstamos, se quedaron bien endeudados cuando cerró. Progreso hubo en San Rafael. Aquí también había un parte de progreso, pero ustedes mismos se dieron cuenta de que la gente lo sacó de aquí. ¿Qué hicieron? Fueron a San Rafael a comprar terrenos para poder construir apartamentos, para poder vivir ahí. Creció un poco el comercio en San Rafael, inclusive la minería le sigue dando regalías a la municipalidad de San Rafael, porque parte del instituto que inauguraron allá en San Rafael es parte de la minería. Otro dato que a mí me estuvieron diciendo es de que la parte de los grandes sueldos que se pagan en la municipalidad son parte de las regalías que le da la minera San Rafael a la municipalidad. O sea, a veces es contradictorio porque lo que más se han quejado es de que ellos solo dan el 1% sobre lo que explota. O sea, que a veces dan menos de lo que pueda ser valorado, ya sea en dólares o en euros, los metales que se llevan de aquí, de nuestro país, para otros países. Y entonces, y más que todo, lo que más y no quieren que haya minería es parte por afectar al medio ambiente, pero también parte de que dice que son poco las regalías o lo que van a dejar aquí en nuestro país. En San Rafael ha ayudado parte de la mina, pues a hacer aulas, escuelas. Hay varias actividades que se involucra parte de la minera, porque de todos modos en la ley está establecida que es parte también de las ayudas o las regalías obligatorias que tienen que dar para hacer infraestructura, para educación, para salud. Alguien que quiera dar su opinión sobre qué opinan de las mineras, cuál es su punto de vista respecto a las concesiones o las licencias que se han otorgado aquí en el país, especialmente esta que
está más cerca de nosotros, que es la de San Rafael. Madeline, usted que ha vivido ahí cerca de San Rafael. Sí, licenciada. ¿Qué comentarios ha oído usted de la minería? Bueno, en realidad, pues se escuchan tantas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que han sobresalido en cuanto a este tema es de que pues cuando se desactivó la licencia de la minería, ¿verdad? La economía se vino abajo en San Rafael. Sin embargo, pues la minería en sí todavía sigue trabajando. Ujú. Solo que aquí sí, utilizando este término, ¿verdad? Bajo de agua, ¿verdad? Ujú. Y este, y pues una de las cosas es de que, por ejemplo, las personas, eh, pues había muchos proyectos, pero las personas se opusieron porque iban a beneficiar a varias comunidades. Y, y bueno, por ejemplo, acá en Morales iban a realizar un proyecto, pero obviamente se opusieron las personas, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí sí que esta es un arma de doble filo, se podría Ujú. decir, ¿verdad? Porque obviamente trae beneficios económicos, traía, porque muchas personas trabajaron ahí, ganaban súper bien, pero lamentablemente la mayoría de personas tampoco supieron administrar bien ese dinero. Ujú. Pero está el otro factor de que sí provoca contaminación. Ellos dicen que no, incluso, por ejemplo, yo fui una vez a que ellos estaban dejando entrar personas para que conocieran cómo trabajaban, para que volvieran a activar la licencia, ¿verdad? Ujú. Y un grupo de acá fuimos y, o sea, la verdad le pintan bien bonito el cuadro a una, ¿verdad? De toda la información, cómo es que trabaja, cómo es que los desechos ellos los expulsan de otra manera, que reciclan, e incluso el agua, usan métodos para limpiarlos, o sea, todo muy, muy, muy bonito. Pero pues eh, por el tipo de químicos y todo eso, obviamente tiene contaminación, ¿verdad? Entonces, como le digo, o sea, es un arma de doble filo porque trae beneficio, pero también así perjudica a la naturaleza, ¿verdad? El medio ambiente. Y en realidad, Mataquescuintla, esa fue la parte que defendió, ¿verdad? Ujú. De que las áreas verdes y todo eso, porque en San Rafael de por sí son muy pocas las áreas verdes. Sí. Y ahí donde está la minería, pues ahí eran bosques y ahora pues hasta los árboles se secaron, Sí. ¿verdad? Solamente, Lick. Gracias, Madeline. Le pregunto a usted porque pues usted ha estado más cerca prácticamente de ahí de San Rafael. Si ustedes se dieron cuenta también, fue una parte que ellos descubrieron, vinieron a hacer estudios y ese terreno pues ni era. O sea, aquí estamos hablando de que el subsuelo pues sí, son yacimientos que pertenecen al Estado, pero esa era propiedad privada. Esta empresa vino y empezó a comprar los terrenos dando grandes sumas de dinero a los propietarios. Entonces prácticamente ellos invirtieron en comprarle a los particulares y ya solo lo que iban a contribuir con el Estado era pagar el impuesto sobre la renta, el YUSI, el IVA sobre estas propiedades que estuvieron adquiriendo, inclusive hubieron personas que ya no les quisieron vender
hay una parte de San Rafael de que hay unas casitas donde se está agrietando la cuchilla, creo yo que se llama ahí, por parte de los trabajos que ellos estaban realizando, no porque hablar en San Rafael de la mina en contra o a favor, como dice Madeline, es una arma de doble filo, porque ahí hay quienes que están a favor de la minería y quienes no, pero en San Rafael es tema de sumo cuidado de tratarlo de la minería porque hubieron bastantes familias que se vieron beneficiadas y así como también familias que se vieron afectadas. Si nos damos cuenta aquí dice que capacitan al personal altamente, generan empleo, le dan beneficios a, a la comunidad o al municipio, al departamento donde se haya descubierto la explotación de los minerales, pero nosotros hasta aquí pues no hemos visto, se paró el trabajo porque todavía hay varias licencias que están pendientes de autorizar, que son parte de aquí de nuestro municipio y las cuales pues están escudando que no las van a otorgar por la consulta que se hizo aquí en el municipio e inclusive ellos ahorita andan trabajando sobre esta consulta también para reabrir nuevamente, ya sin esconderse mucho, la minera aquí San Rafael. También ellos de una manera para poderse proteger han estado contratando personal, solo mujeres para guardias de seguridad, porque ustedes saben que tener un acto de violencia contra una mujer, pues hasta la cárcel pueden ir a parar. Entonces ahorita ellos lo que están haciendo es contratar mujeres para que vayan a cuidar parte de la mina. Todo lo que pasó en consecuencia de los disturbios que hubieron varias personas lesionadas que inclusive la mina les tuvo que pagar seguros, dinero, porque hubieron varios que tuvieron accidentes. Igual han habido comentarios que dentro de la mina ha pasado, hay personas que han fallecido y que no se da cuenta, les dan grandes cantidades de dinero a las personas para que no denuncien lo que está pasando ahí dentro de la minería. Entonces, en el papel escrito se ven un montón de situaciones bonitas, pero ya al momento de estar o de lo que toca vivir ya es otra situación. Pero como era parte de lo que teníamos que ver en cuanto al patrimonio del Estado, que incluye todos los bienes del estadio de dominio público, se hizo la diferencia entre el patrimonio privado también y había que hacer en cuanto a las aguas y el subsuelo, por eso nos incluía lo de las minerales y los de hidrocarburos. Entonces prácticamente ahí terminaríamos con la 8ª unidad y iniciaríamos el jueves con la 9ª unidad. Entonces les encargo que el jueves pues estemos en la clase, que tengan a la mano su ensayo y que todos participemos en la clase, especialmente ustedes, porque ese día pues a cada uno pues yo les voy a preguntar que hablen en general del ensayo y yo lo voy a empezar a revisar mañana, voy a empezar también a calificar lo que ustedes hicieron en su ensayo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, pues finalizamos la clase el día de hoy y nos miramos primero Dios el jueves. Ahí estamos bien, licenciada. Entonces nos miramos primero Dios el jueves. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Elic. Feliz noche, profe.